tal? Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos observan, nos ven en Léemelo a través de TV UNAM, Canal 22. Yo soy Benny Emanuel y estoy más que contento de tener hoy una conversación con el maestro, con el politólogo, con académico también, escritor, José Goldenberg. No, el gusto es mío, de veras. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a usted por estar aquí. Y antes de adentrarnos como en preguntarte de tus libros, de las recomendaciones que nos traes hoy, yo quiero saber cómo encuentras tu vocación. O sea, es a través de los libros. El primer libro que leíste quizá no tuvo nada que ver con lo que terminaste ejerciendo, pero fue de fantasía. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la lectura? La verdad es que mi acercamiento serio a la lectura fue muy tardío. Fue realmente entrando a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde un grupo de amigos hicimos prácticamente un seminario para desahogar nuestras lecturas académicas, pero al mismo tiempo para leer literatura. Wow, como una sociedad de los poetas ahí, pero pues sin ser poetas. Como una sociedad de jóvenes que querían, por un lado, hacer la mejor carrera posible, estudiamos sociología, y por otro, abrir el campo de visión. Es decir, que no fuera solamente la sociología el imán que nos atrajera, sino pues que fuera la literatura, el cine, el teatro, la música. Y era una época, estoy hablando de los años 70, en donde... ¿Qué edad tenían, o sea, con este seminario, cuando inicié? Pues yo entré como a lo que será, 16, 17 años, yo creo, 17 años, 18. Había mucha efervescencia cultural en la propia universidad. Uno en la universidad podía ir a ver al hoy cerrado auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras los ensayos de la Orquesta Sinfónica de la UNAM. ¡Wow! Y entraba, se sentaba uno ahí y ahí estaban ensayando. Bueno, era la época de los cineclubs. La Facultad de Ciencias Políticas organizó unos cursos de verano y unos cursos de invierno a los que vinieron gente como la siguiente. Estuvo Susan Sontag, estuvo Herbert Marcuse, estuvo Ernest Mandel, estuvo André Gorz, estuvo Hobsbawm. Íbamos, yo estoy seguro que le entendía el 10% de lo que decían, pero solamente verlos, escucharlos, generaba un ambiente, digamos, de discusión, de debate, muy también interesante. De interés, supongo, ¿no? De claro, estas presencias ahí. Porque una vez que uno los veía ahí, los escuchaba, pues iba y compraba sus libros, ¿no? Claro. O sea, dirías que en este seminario fue tu acercamiento fuerte a la lectura. ¿Recuerdas algún título en específico? Así que sí no podía parar de leerlo. Así. Yo recuerdo que un muy buen amigo mío me recomendó leer Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia. Ok, no lo conozco. ¿No? No. Te has perdido de un gran libro. Jorge ya lo voy a anotar, Ibargüengoitia ahorita lo voy a anotar. Escribía 2 o 3 veces a la semana en Excelsior. Y tenía un humor y un acercamiento irónico, único a los acontecimientos nacionales. Por desgracia murió muy joven en un accidente aéreo en Madrid. Pero mi primer acercamiento era por lo que sus breves textos de Excelsior. Pero cuando leí Los Relámpagos de Agosto, que es una especie de parodia de los generales de la Revolución Mexicana, a partir de ahí me seguí leyéndolo porque pues era una voz única en la literatura mexicana. Una gente que sabía ver de otra manera los acontecimientos cotidianos y siempre con una dosis de ironía fantástica. Entonces, pues ese fue uno de mis primeros autores predilectos, pero estoy hablando de hace 50 años. ¿De Ibargüengoitia? De él es Las Muertas, que es también un texto sobre las poquianchis. Claro, aquellas madrotas del Bajío, que además de madrotas eran criminales. Y que tenían ahí nexos también con la policía, justo bueno, ellas. De esa hay, por ejemplo, una película de Felipe Casals, que creo que no recuerdo cómo se llama, y hay otra película que está hecha también en torno fársico, es así basada en la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Ok, interesante. Sí, voy a anotar ahora Los Relámpagos de ¿qué? De Agosto. Los Relámpagos de Agosto, no me lo puedo perder. No te vas a arrepentir. Estoy seguro, de verdad lo voy a checar. Tu primer libro, la primera recomendación que nos traes,
Bueno, antes de esto, quiero preguntarte, vi que tienes apuntaciones, así anotes, de subrayas en tus libros. Sí, ¿Cuáles son tus rituales de lectura? Además de esos, ¿crees que es importante subrayar? me da pena decirlo, pero pues así es. Yo durante una larga etapa, desde que fui estudiante de sociología, los libros de sociología, de historia, de política, los subrayaba, porque creo que de esa manera uno entiende mejor al autor. Pero los libros de literatura, es decir, las novelas, no los subrayaba, por supuesto. Por respeto, dirías, como a la obra, o por... Y porque yo creía que tenía una muy buena memoria. Y conforme los años pasaron, ya a estas alturas, subrayo incluso las novelas. Porque pues uno se da cuenta que en efecto la memoria es una de las mejores expresiones de esa ley de rendimientos decrecientes. Claro. Yo me preciaba de tener muy buena memoria, lo que eso quiera decir, pero así sentía yo que me acordaba. Tenías una memoria. Y hoy no. Y al reconocer eso, pues por eso subrayo no solamente libros, digamos, académicos, sino también la literatura. Yo estoy de acuerdo contigo, yo soporto, o sea, yo soy de los que subraya, no importa ¿Sí? que, Pues, que sienta que me voy a acordar, o sea, es que se te no puede me olvidar, siento tan solo. No, venga, venga, no estás solo. Oye, ¿necesitas espacios en blanco para leer o así de que así de música, un tipo de música específica? No, ¿Cuáles son tus No, hábitos? yo puedo leer En todos lados. en todos lados, en un camión, en un avión, en una sala, en la playa, o sea... Tu primer libro, la recomendación se llama La vergüenza, de Annie Ernaux, la primera mujer francesa en ganar el Premio Nobel de Literatura en 2022. ¿Por qué es importante para ti este libro? ¿Por qué es una recomendación? Bueno, yo creo que es un libro muy poderoso. Sé que vas a hacer una lectura del inicio, Sí. pero adelanto lo siguiente. El libro empieza en el momento en que Annie, es una niña de 11, 12 años, ve cómo su madre exaspera a su padre y el padre está a punto de asesinar a la madre sacando un hacha. Ahí empieza el libro. Ah, ok. Y son testigos de ese asunto solo ellos tres. Pero eso le genera a ella un enorme sentimiento de vergüenza, que es lo que el lector va a ir entendiendo a lo largo de las páginas. ¿Qué es lo que hace Ernaux? Así lo veo yo, tejer como 3 círculos en torno a ese acontecimiento. Narrar al lector dónde vive. Ella vive en un pueblito normando de menos de 7,000 habitantes. Okay. En ese pueblo, pues la rutina es la escuela, la iglesia, la casa, los comercios, prácticamente todo el mundo se conoce, el código de comportamiento es muy cerrado, ella misma lo dice, uno quiere ser como los demás, ser aceptado por los demás, y cree que ese episodio familiar que a ella le tocó vivir, pues la coloca fuera de ese círculo de ese nosotros virtuoso, digamos. Yeah. Por cierto, de ese episodio nadie más se entera, más que la madre, el padre y ella. Pero bueno, es el primer círculo. El segundo es la escuela. Ella va a una escuela privada, católica, muy rígida, digamos, en los términos de la escuela, muy virtuosa. Okay. Los únicos hombres con los que tiene contacto en la escuela son el cura y el jardinero, todos los demás son niñas. Les tienen prohibido asomarse incluso por la ventana. Okay. Empiezan y terminan cada una de las clases con oración. Y bueno, pues, ella entiende que esa es la virtud, ¿no? que eso es lo que se debe hacer. Bueno. Entonces, ese episodio que vio con sus padres también subjetivamente le excluye de ese círculo virtuoso. Y lo cierra en una excursión que hacen ella con su padre y un grupo más grande de padres y niños en camión, y se da cuenta,
llamémosle, del déficit cultural de su padre. Su padre y ella no logran integrarse al grupo. No es que sean maltratados, es que están en otra tesitura, digamos. Sí. Y ese es el tercer círculo de la vergüenza. Okay. Para decirlo de otra manera, creo que en esos años, Anier no, lo que dice era la vergüenza de ser quien era, ¿no? A partir de ese disparador, de ese incidente. Aunque también alerta, nos dice. Ella escribe el libro como 40 o 50 años después de que pasó el asunto. ¡Wow! Y entonces dice, la verdad es que esta es una reconstrucción pues, no muy fiel, porque aquella niña que fui no tenía ni siquiera el léxico que tiene la escritora hoy para pensar lo que le sucedió. Pero le impactó de tal manera. De tal manera, dice, no, o sea, en términos de su vida anímica, dice que eso fue devastador. Es más, dice que era el acontecimiento que borraba el resto de los acontecimientos. Como su antes y después. Un antes y un después. A pesar, y eso lo subraya, de que sus padres siempre fueron unos padres amorosos, que la cuidaron, que estuvieron con ella, pero que también después de este incidente jamás se volvió a mencionar ese incidente. Es más, la tarde misma de ese incidente, los tres se van en bicicleta como si nada hubiera sucedido. Qué loco, qué interesante. ¿Te parece si leemos el fragmento del que estamos...? Sí. Es el fragmento con el que inicia, que ya conté. No, bueno, no es ningún spoiler porque todavía nos falta toda la historia. Exactamente. Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Fue a primera hora de la tarde. Yo había ido como de costumbre a misa de 12 menos 4 y después a comprar unos dulces a la pastelería del centro comercial de la ciudad, un conjunto de edificios provisionales construidos después de la guerra. Cuando volví, me quité la ropa de domingo y me puse un vestido de estar por casa. Después de que los clientes se marcharan y de que echáramos el cierre del colmado, empezamos a comer. Seguramente teníamos la radio encendida, pues a esa hora emitían Le Tribunal, un programa de humor en el que Yves Deneau interpretaba el papel de un pequeño delincuente al que un juez de voz temblorosa acusaba una y otra vez de haber cometido unas fechorías absurdas y le condenaban a penas ridículas. Mi madre, que estaba de muy mal humor, no dejó de discutir con mi padre durante toda la comida. Una vez que hubo recogido la vajilla y pasado la bayeta por el mantel de hule, continuó dirigiendo reproches a mi padre, sin dejar, como siempre que estaba contrariada, de dar vueltas por la minúscula cocina, encajonada entre el café, el colmado y la escalera que conducía al piso de arriba. Mi padre permanecía sentado, sin responder, con la cabeza vuelta hacia la ventana. De pronto empezó a temblar de forma convulsiva y a resoplar. Se levantó y le vi agarrar a mi madre y arrastrarla hasta el café gritando con una voz ronca, desconocida. Corrí al piso de arriba, me tiré encima de mi cama y metí la cabeza debajo de la almohada. Después oí a mi madre dar alaridos, «¡Hija!». Su voz provenía de la bodega, situada junto al café. Corrí escaleras abajo gritando «¡Socorro!» con todas mis fuerzas. En la mal iluminada bodega pude ver cómo mi padre agarraba con una mano a mi madre, no sé si por los hombros o por el cuello, y cómo en la otra tenía el hacha para cortar leña que había arrancado del tajo donde se encontraba normalmente. Lo único que recuerdo de aquella escena son los sollozos y los gritos. En la siguiente escena nos encontramos otra vez los tres en la cocina. Mi padre está sentado al lado de la ventana, mi madre de pie junto al fogón y yo sentada al pie de la escalera. Lloro sin poder contenerme. Mi padre todavía no había vuelto a la normalidad. Temblaba y seguía teniendo aquella voz desconocida. Repetía, «¿Y tú? ¿Por qué lloras? A ti no te he hecho nada». Recuerdo que dije, «Vais a volverme loca». Mi madre decía, «Vamos, ya ha pasado todo». Después nos fuimos los tres a pasear en bicicleta por el campo de los alrededores. Al volver a casa, mis padres abrieron el café como todos los domingos por la tarde. Nunca más se volvió a hablar del asunto. Aquello ocurrió el 15 de junio de 1952, la primera fecha correcta y concreta de mi infancia.
Hasta entonces, el tiempo solo había consistido en un deslizarse de días y de fechas escritas en pizarra y en los cuadernos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo digo, es una escena tremenda. Tremenda. Tremenda porque sí es autobiográfica. Es autobiográfica. Bueno, casi toda Bueno. hasta donde yo sé la literatura de Anier, no, casi es autobiográfica. Y son libros breves, pero muy potentes. Y a pesar de que dices que ella, o sea, tiene 50 años, o sea, tarda 50 años en reconstruir esto, los recuerdos están más vívidos que nunca. O sea, nos podemos imaginar a la imagen perfecta del padre, ¿no? Agarrándola con el hacha, o sea, es como... Es que impactante. Ese fue su recuerdo imborrable, digamos. Sí. Ese es el recuerdo que va a desatar todo el relato. Y qué cañón que además ella se siente avergonzada, humillada de un hecho que ni siquiera ella es parte de en ese momento, solamente recae, ¿no? Bueno, como un ente externo, pero la marca de por vida. Pero precisamente por eso reconstruye el ambiente de su pequeño pueblo, claro, de su escuela. De su casa. Y de su casa, ¿no? O sea, a los 11, 12 años, es muy difícil que el niño, la niña, guarde una distancia en relación a sus padres lo suficientemente grande no te puedes ver como en para que persona. para que no le afecte como le afectó a ella. Claro. O sea, ella se veía como parte de una familia, de una comunidad. Familiar, sí. Y en su código, esa era la comunidad protectora, la comunidad primera, claro, la que le daba identidad, de la que formaba parte. Una de las cosas que teme es que otros se puedan enterar, porque siempre hay un nosotros y un ellos. Claro. Y esto pasó entre nosotros, solo lo sabemos nosotros. Sí. Pero una vez que una persona sabe algo, pues no puede dejar de saberlo. Claro, y cambia la percepción de ellos al nosotros, Así según es, desde la autora, ¿no? Y por eso él no entró en la sociedad. Si ellos se enteran de este nosotros, que es muy de nosotros, ¿no? Qué locura. Sí, el qué dirán, está sí, presente. Y no es lo mismo vivir en una gran urbe, donde muchas veces, a vivir en una ciudad, dice ahí, de 7,000 habitantes. Es decir, todos se conocen. Sí. Y parte digamos, del deporte de la ciudad es hablar bien de unos y mal de otros. Eso es parte de la cotidianidad, ¿no? Claro. Entonces, ese es otro temor, acabar siendo apestado por tus vecinos, claro, por tus conocidos, etcétera, etcétera. Claro. Y ahorita que estoy seguro que nos están viendo más de 7,000 personas, vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar en un ratito. No se muevan, por favor, seguimos aquí en Léemelo con José Goldenberg. Estamos de regreso en Léemelo con el escritor, politólogo y académico José Goldenberg. Y antes de adentrarnos en los libros que inspiran tu labor o tu vocación, yo quiero preguntarte acerca de tu curiosidad por el cine, porque sé que estudiaste en el CUEC 3 años, ¿cierto? Pero después no pasó más con eso. Sí, en efecto, estudié 3 años y medio en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, todavía cuando estaba ahí en la calle de California, que quería hacer cine. Bueno, hicimos cine documental, un grupo de... ¿Hiciste cine documental? Sí, en aquel entonces hicimos un taller que se llamaba Taller de Cine Octubre, que como su nombre lo indica, tenía una clara intencionalidad política. Claro. Ese grupo filmó uno que se llamaba Chihuahua, un pueblo en lucha, que tenía que ver con un comité de defensa popular en Chihuahua que se hizo en los años 70, después de que un grupo guerrillero tratara de robar, creo que 3 bancos, asesinaron a algunos, pero algunos de ellos los mataron ya estando presos. Y entonces a partir de ahí hubo una movilización en Chihuahua, se hizo un tribunal popular, y eso lo filmó ese grupo. También una película que se llamaba Los Albañiles, que era sobre la huelga de soldadores en Tula. E hicimos también una película que se llamaba Explotados y Explotadores, que me da hasta pena mencionarlo, porque era un panfleto basado en un
folletito de Marta Harnecker. También me di cuenta en ese periplo que mi talento para hacer cine era cero. Y entonces opté por... Pero tu discurso estaba ahí, fuerte. Tu discurso estaba fuerte. No, nosotros, eran los 70s, eso también hay que situarse en eso. Nosotros creíamos que el cine sí podía ser un instrumento muy importante, digamos, de la lucha política, ¿no? Y por eso el tipo de películas que hicimos. Bueno, muchos de mis compañeros siguieron, por supuesto, ¿no? Y algunos se dedican al cine. Pero pues yo me dediqué a la sociología. Hablando de política, escribes, desde hace un rato has escrito sobre la democracia también. Fuiste el primer presidente del aquel IFE, Sí. ¿no? Fuiste el fundador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Y te tenemos una sorpresa porque este es un libro que tú mismo escribiste, pero que no sabías que estaba aquí con nosotros, Ah, caray. que es Cartas a una joven desencantada con la democracia. Para empezar, ¿a quién va dirigido y por qué en forma de cartas, de epístola? ¿Por qué? Bueno, pues sí es una sorpresa, la verdad. Entre otras ¿Verdad? cosas porque es un libro que está agotado y que no se consigue. Ah, hasta mira. donde yo sé. Eso para mí es una sorpresa. Hasta donde yo sé. Ahora, esto no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa de Eduardo Rabasa, el editor de Sexto Piso, que un día me convocó a platicar y me entregó un libro de Christopher Hitchens, que era un crítico fantástico, le escribe a un supuesto lector joven, pues para adentrarlo en la literatura, la política y demás. Y él me dijo, ¿por qué no haces algo similar en relación a la democracia, dado que hay un desencanto muy profundo en ese régimen de gobierno? Eduardo me sugirió hacer esto y yo lo hice con mucho gusto, porque wow. en efecto, creo que no solamente entre los jóvenes, sino en general, o no se comprende, o no se valora, no se aprecia, no se defiende lo poco o mucho construido en términos democráticos en nuestro país. Y eso, pues, por supuesto que es una preocupación, creo que no solo a mía, sino de mucha gente. Y esto me ayudó incluso a mí a poner en claro mi propio rollo sobre la democracia. Es decir, porque se trata primero de explicar lo que es, de explicar lo que da, lo que significa vivir sin ello y por qué es necesario valorarla y cuidarla. Wow. Pero, digamos, sin términos académicos, sin ese lenguaje a veces abstruso de las ciencias sociales, sino de la manera más llana y directa posible. Digerible también para el lector. Digerible, ¿no? Y por eso, pues, una joven, digamos, ¿no? Que tenga entre 15 y 25 o 30 años y que o pasa de la política, lo cual sucede muchísimo, ¿no? Es decir, son millones de personas las que le dan la espalda a esa dimensión de la vida, no le encuentran sentido, o la consideran que, pues, que ya pura está grilla, tomada, corrupción, está invadida, etcétera, etcétera. O quienes, digamos, les es indiferente el régimen de gobierno bajo el cual se vive. Sí. Y creo que, pues, en ambas situaciones, pues se le deja el campo a otros. Claro. Aquí en la primera carta, si mal no recuerdo, digo algo así como que, bueno, si no te interesa, pues estos asuntos, pues, tienes todo tu derecho a darle la espalda. Hay mucha gente que se refugia legítimamente en la vida privada, en sus asuntos, ¿no? Pero yo creo que, ¿no? Pero yo creo que asomarte al mundo de la política enriquece tu propia vida. Creo que ahí hasta reproduzco una anécdota de un autor que me gusta mucho, que es Albert Hirschman, que una vez, en polémica con los rational choicers, no me acuerdo qué autor decía, pues que la mayoría de la gente no le entra a la política por una apuesta racional. Es decir, lo que logren otros, pues seguramente nos beneficiaremos todos. Nos vamos a permear. Y yo me ahorro, digamos, el esfuerzo, pues, de la militancia, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces Hirschman le contestó, es que ustedes no han entendido nada. La recompensa de quien milita, está en un sindicato, en una organización civil, en un partido, etcétera, etcétera,
es estar ahí. Quien está en una huelga, quien va a una marcha, quien teje relaciones de solidaridad con otros, esa es la propia recompensa. Claro. Por supuesto que si normalmente hay objetivos y esos objetivos se pueden alcanzar o no, pero la recompensa está en el propio trayecto. Y yo creo que Hirschman no se equivocaba. En la política, la buena política nutre y hace más viva la vida, digamos. Una duda, que si soy una persona que jamás ha entendido o se ha sumergido en el mundo como de la democracia como tal, ¿a qué filósofos, a qué autores, qué libros me ayudan, además de Cartas a una joven desencantada, a entender lo que es y cómo se practica la democracia? Bueno, yo sugeriría dos autores. Uno italiano, Norberto Bobbio, que fundó incluso una escuela de pensamiento en Turín y que tiene diferentes artículos y libros sobre el asunto democrático y que creo que lo explica de una manera transparente, lógica, clara. Digamos, yo creo que buscar los textos de Norberto Bobbio vale mucho la pena. Y en el caso de México, pues el filósofo Carlos Pereira, que creo que tuvo un impacto, sobre todo en la discusión de la izquierda mexicana, para hacer que ésta asumiera como un compromiso a la propia democracia, es decir, no como una coartada, no como un momento para llegar a otro fin, no, sino la democracia como un medio y como un fin. Y yo recomendaría mucho la lectura de Carlos Pereira, incluso a un buen número de los que hoy nos gobiernan. Ok, ahí, apuntadito. Tu siguiente recomendación es un libro de Ian McEwan, McEwan, que se llama Lecciones. Okay, quiero que me cuentes un poco de este libro, tú, qué mejor que tú, porque yo. Bueno, esta es una novela que tiene un personaje central que curiosamente nace el mismo año que Ian McEwan, en Inglaterra, ¿no? Okay. Entonces creo que es una novela también muy teñida de la propia biografía de McEwan. ¿Qué es lo fascinante de esta novela? Que es el trayecto de este niño, joven, adulto, viejo, a lo largo de la historia de Europa, de la posguerra, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente cuando acaba de escribir el libro, que debe ser 2022 o 2023, hasta hoy. Wow. ¿No? Y lo que es muy interesante es esta imbricación entre la microhistoria del personaje y la macrohistoria de Europa. Y cómo en muchas ocasiones, bueno, cómo el contexto ayuda a modelar la vida del personaje, pero nunca a determinarla. Es decir, siempre hay márgenes de opción, siempre hay márgenes de libertad. Y cómo la valoración de los acontecimientos varía no solamente porque hay diferentes observadores y actores, sino a lo largo del tiempo. Cómo los códigos valorativos se van transformando con el tiempo. Voy a poner solo un ejemplo de una línea, porque creo que esto que he estado diciendo a lo mejor no se entiende bien, que es el siguiente. La iniciación sexual del personaje empieza a los 12 años con su maestra de piano. La relación entre él y la maestra de piano. Por supuesto, al inicio, para el personaje, pues esto es una fiesta, una realización, una gran cosa, un gran acontecimiento. Incluso revalora su autoestima y demás. Poco a poco eso se va convirtiendo en una obsesión. Pero después el asunto cambia y esto que es casi un sueño se convierte en una pesadilla. Wow. Porque la maestra prácticamente lo secuestra, no quiere ya que estudie, lo quiere tener para ella, etcétera, etcétera. No voy a contar todos los eslabones, pero al final, si ya en nuestra época, aquello que fue primero algo venturoso, luego fue opresivo y que le generó incluso miedo, preocupación, cuando llegamos a esta fecha, hay un momento en que un abogado que se entera de todo esto que le pasó, le dice que hay que hacer una denuncia penal contra esa señora por acoso sexual.
Le dice, además, hay muchos casos de hombres que acosan a mujeres y muy pocos de mujeres que han acosado a hombres. Y el de usted, pues digo, tenía 11, 12 años, digamos, ¿no? Sería... Lo cuento nada más para ver cómo los campos valorativos se van transformando. Claro. Es decir, porque para él, en el inicio, eso fue una gran cosa, un gran suceso. Y el contexto se convirtió en un personaje. Sí, una claro. gran experiencia. Bueno, 50 años después, eso es un delito. Claro, ¿no? 100%. Bueno, pero ese es uno de los hilos. Así, por ejemplo, al personaje lo abandona a su mujer cuando tienen un niño de meses y él se queda con el niño. Entonces, por supuesto, pues la primera reacción es algo incalificable, ¿no? Que una mujer abandone, dejemos al señor, a un niño de meses, ¿no? Y conforme se va desarrollando la novela, uno va viendo las motivaciones también de ella. Ella estaba harta de esa rutina, quería ser escritora, es una vocación que le llama, sabe que si se queda con él y con su niño no la va a lograr. Entonces, todos los personajes y las situaciones están plagados de esta ambigüedad. Okay. Es decir, no hay buenos, malos, malos, hay situaciones, hay dilemas y claro, hay consecuencias, claro. Eso sí. 100%. ¿Te parece si leemos el fragmento? Sí. Este era un recuerdo insomne, no un sueño. Era la lección de piano otra vez. Un suelo de baldosas naranja, una ventana alta, un instrumento de media cola en una habitación sin muebles cerca de la enfermería. Tenía 11 años e intentaba tocar lo que los otros quizá conocieran como el primer preludio del libro 1 de El clave bien temperado de Bach. Versión simplificada, aunque él no sabía nada de eso. No se planteaba si era famoso u oscuro, no tenía cuándo ni dónde. Solo alcanzaba a concebir que alguien se había tomado en algún momento el trabajo de comprenderlo. La música sencillamente estaba aquí, un asunto de la escuela o algo oscuro como un pinar en invierno, exclusivo de él, de su laberinto privado de frío pesar. Nunca le dejaría marchar. La profesora estaba sentada a su lado en la banqueta ancha, de cara redonda, erguida, perfumada, severa. Su belleza quedaba disimulada por su compostura. No regañaba ni sonreía nunca. Había chicos que decían que estaba loca, pero él lo dudaba. Cometió el error en el mismo lugar, el que siempre cometía, y ella se le acercó más para mostrárselo. Notó su brazo firme y cálido contra el hombro, las manos, las uñas pintadas, justo encima de su regazo. Sintió un hormigueo tremendo que le impedía prestar atención. Escucha, es un sonido lento, ondulante. Pero mientras ella tocaba no oía ninguna lenta ondulación. Su perfume abrumaba sus sentidos y lo ensordecía. Era un aroma empalagoso y torneado, como un objeto sólido, una suave piedra de río que se entrometía en sus pensamientos. 3 años después averiguaría que era de agua de rosas. Prueba otra vez, lo dijo en un tono ascendente de advertencia. Ella tenía sentido musical, él no. Sabía que ella tenía la cabeza en otra parte y que la aburría con su insignificancia. Otro niño manchado de tinta en un internado. Sus propios dedos pulsaron las teclas poco melodiosas. Atinó a ver el lugar difícil sobre la partitura antes de llegar a él. Estaba ocurriendo antes de que ocurriera. El error se le abalanzaba, los brazos extendidos como una madre dispuesto a guarecerlo, siempre el mismo error que lo iba a recoger sin la promesa de un beso. Y entonces ocurrió. Su pulgar tenía vida propia. Juntos oyeron las notas falsas hundirse con el silencio siseante. Lo siento, susurró para sí mismo. El desagrado de ella llegó en forma de una rápida exhalación por las fosas nasales, un resuello inverso que ya había oído antes. Los dedos de la profesora buscaron la cara interna de su muslo, justo en el dobladillo de los pantalones cortos, y le pellizcaron con fuerza. Esa noche le saldría un diminuto cardenal. Tenía el tacto fresco cuando su mano ascendió bajo los pantalones hasta donde la goma elástica de los calzoncillos entraba en contacto con la piel. Se escabulló de la banqueta y se puso en pie, sonrojado. Siéntate, vas a empezar de nuevo. Su severidad borró lo que acababa de pasar. Se había esfumado y él dudaba ya de su recuerdo.
Vaciló ante otro más de esos tropiezos cegadores con las rarezas de los adultos. Nunca te decían lo que sabían. Te ocultaban los límites de tu ignorancia. Lo ocurrido, lo que fuese, tenía que ser culpa de él. Y la desobediencia no era propia de su naturaleza. Así pues, tomó asiento. Levantó la cabeza hacia la hosca columna de claves de sol, allí donde pendían en la partitura, y acometió de nuevo la pieza con más inseguridad incluso que antes. No podía haber ondulación, no en este bosque. Muy pronto se acercaba de nuevo al mismo lugar difícil. El desastre era ineludible y sabiéndolo lo confirmó al posar el estúpido pulgar cuando debería haberlo dejado quieto. Se interrumpió. La disonancia persistente sonó como su nombre pronunciado en voz alta. La maestra le agarró la barbilla entre el nudillo y el pulgar y le volvió la cara hacia ella. Hasta el aliento lo tenía perfumado. Sin apartar sus ojos de los de él, agarró la mano para coger la regla de 30 centímetros de la tapa del piano. Él no iba a dejar que le pegara, pero cuando se apartó de la banqueta, no vio lo que se avecinaba. Le alcanzó en la rodilla con el canto, no con la parte lisa, y le escoció. Retrocedió un paso. Vas a hacer lo que se te diga y te vas a sentar. Le ardía la pierna, pero no pensaba llevar la mano hasta allí, todavía no. La contempló por última vez, su belleza, la blusa ceñida de cuello alto con botones de perla, los pliegues diagonales en forma de abanico que formaban sus pechos sobre la tela, bajo su mirada fija y correcta. Huyó de ella a lo largo de una galería de meses hasta que tenía 13 años y era de tarde por la noche. Durante meses ella había figurado en sus fantasías previas al sueño. Pero esta vez era distinta, la sensación era salvaje. El frío vuelco en el estómago era lo que supuso que la gente llamaba éxtasis. Todo era nuevo, bueno, malo, y era todo suyo. Bueno, ahora, quizá valga la pena decir que esa es una línea, porque la novela es muy rica. Es su vida personal, pero es de alguna manera también la reconstrucción de la historia de Europa y cómo influye en el personaje desde, insisto, desde el fin de la guerra hasta nuestros días. Por ejemplo, y también es solo ejemplo, el personaje viaja a Alemania Oriental. Él es miembro del Partido Laborista Inglés, todavía en la época, digamos, de la Guerra Fría. Entonces va y pues se da cuenta de lo que es eso, ¿no? Es decir, de la censura, de la persecución, de cómo viven sus propios amigos, literal, etcétera, etcétera. Regresa a Inglaterra y trata de que sus amigos del Partido Laborista se hagan cargo de lo que está sucediendo ahí, y simple y sencillamente no lo oyen. No lo oyen porque en esa polarización, los argumentos de siempre, es que si sacamos esto a la luz, le hacemos el juego a la derecha, si decimos esto, te estás pasando del otro lado, y demás. Digamos, esa es otra línea que corre en la novela. Yo les recomendaría que se acercaran. Incluso hay una lección de lo que es una novela, y con eso termino, porque se llama Lecciones, y hay muchas lecciones, digamos, creo yo, en la novela. Al final, casi al final, el personaje lee una novela muy exitosa de aquella mujer que lo abandonó, él sabe dónde vive y demás, y ella pinta a un tipo al que abandona la otra personaje como golpeador y con los peores adjetivos. Y él se indigna y dice, la va a ver, y pues lo único casi que le quiere pedir es que por lo menos cambie la dirección. Y entonces ella le contesta, ¿te tengo que dar una lección de lo que es una novela? Por supuesto que yo tomo de mi vida muchísimas cosas, pero invento otras, tomo de otras vidas, creo un personaje. ¿No te diste cuenta que ese personaje es mucho más alto que tú? Y que ¡Qué maravilla! Entonces, tiene esa parte también, digamos, como irónica, de cómo lo que ve uno no lo ve el otro. Claro. Y cómo las cosas pueden tener diferentes reverberaciones dependiendo, pues, de quién las vea, quién las juzgue. Claro. Y yo creo que eso es lo muy interesante de este libro, Lecciones.
Wow. Bueno, y con esta lección que nos acabas de dar, nosotros tenemos que ir a un corte, pero no se muevan, regresamos aquí a Léemelo. Estamos de vuelta en Léemelo, qué bueno que no se han despegado. Estamos con José Goldenberg y vamos directo a tu tercer libro, que es Una historia personal, Europa, así se llama, de Timothy Garton Ash, ¿cierto? ¿De qué nos habla este libro? Bueno, este es un libro que tiene puentes comunicantes con lecciones de Ian McEwan. De hecho, aborda el mismo tiempo y Europa. Es un libro que reconstruye la historia de Europa después de la guerra hasta prácticamente la guerra en Ucrania. Okay. Timothy Garton Ash es un historiador, es un periodista que ha estado muy ligado, conoce muy bien lo que ha acontecido en Europa del Este. Él incluso estudió en Alemania Oriental. Y entonces, esta es una historia con un enorme fuerza personal, porque va intercalando lo que va pasando con lo que él vivió y las relaciones que tuvo. Por ejemplo, él conoció a Walesa, a Adam Michnik, a Orbán, en algún momento a Gorbachev, a Bush. Es decir, wow, es un personaje él mismo muy interesante, que puede recrear estampas muy elocuentes de, digamos, de estas décadas. En una línea, ¿de qué trata? Uno, de la reconstrucción de Europa, de la creación de los estados de bienestar, del compromiso por crear sociedades que conjugaran los dos grandes valores que puso en marcha la modernidad, que son la libertad y la igualdad. wow. Y, digamos, cómo también se construyó este mundo bipolar en Europa, ¿no? O sea, los países estaban en el Pacto del Atlántico y los del Pacto de Varsovia, esa situación tirante. Pero luego, digamos, cómo viene el desplome de la Unión Soviética, la independencia de muchas de sus naciones, la expansión de Occidente, la creación de la Unión Europea cada vez con más miembros, Claro. y como dice él, mis dos grandes causas parecían avanzar, que eran Europa y la libertad. Wow. Y al final, no al final, los capítulos finales, sin embargo, es cómo hay ahora una ola en sentido contrario. Él es inglés. Y así como festinó la entrada de Inglaterra a la Unión Europea, pues lamenta y describe el Brexit. Cuenta también cómo algunos países que asumieron la democracia como su régimen de gobierno, por ejemplo Hungría o Polonia, han dado pasos en sentido contrario, Okay. autocratizando esos regímenes. Se detiene en el crecimiento de la extrema derecha en varios países europeos y el impacto que han tenido las migraciones en ese fenómeno y cómo los distintos países han reaccionado de diferente manera ante esas migraciones, desde los, digamos, comprensivos, llamémosle así, que saben que Europa tiene que abrir sus puertas, porque va a haber mucha gente tocando en esas puertas, hasta quienes han cerrado todo. Digamos, el ejemplo paradigmático es Orbán en Hungría, ¿no? Que a pesar de que es un país donde prácticamente no hay migración, su discurso es un discurso antimigrante que le ha redituado muy buenos bonos electorales, ¿no? Bueno, total. Entonces, ese es un fresco, es un ensayo, a diferencia de los otros libros, son literatura. Esto no, este es un ensayo politológico, sociológico, pero con un enorme subrayado personal de alguien que ha vivido muchos de esos episodios en primera persona del singular. Y qué importante que sean algo autobiográfico en un contexto histórico, porque también a la vez son como clases de historia, ¿no? Exactamente. ¿Te parece si leemos el fragmento? Nuestros tiempos. Estoy sentado en un saloncito con mi familia francesa anfitriona.
entre los olores desconocidos del humo de los cigarrillos Galú y del café solo cargado, mirando una pequeña pantalla de televisión. Tengo 14 años, estoy en un intercambio escolar y les ayudo con la traducción. Armstrong, il dit. Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Que quiere decir en español, un pequeño paso para mí, un gran paso por la humanidad. De inmediato, una figura con traje de astronauta que proyecta su sombra cruza con pasos ingrávidos la superficie lunar. Una escena que conozco muy bien por el libro de Tintín, Aterrizaje en la Luna. Cuesta recuperar la sensación de lo remota que era la Europa continental para un colegial inglés en 1969. No diré que Francia parecía tan lejana como la Luna, pero representaba todo cuanto los ingleses han embutido tradicionalmente en la palabra extranjero. Allá comen ranas, van en moto y tienen un montón de relaciones sexuales. Ni se te ocurra beber agua. Para llegar a la ciudad de La Rochelle, en la costa atlántica, había tenido que hacer un viaje que se me antojó interminable en autobús, metro, tren, ferry, con un mareo tremendo, tren y autobús otra vez. En la frontera habían examinado con suma atención y sellado mi flamante pasaporte británico de tapa rígida de un azul muy oscuro. Yo toqueteaba nervioso unos cuantos billetes enormes de francos franceses, nuevecitos, que llevaba en el bolsillo. Llamar a casa era una operación complicada que implicaba pelearse en un francés macarrónico con un operador en un teléfono fijo de línea crepitante. 20 años más tarde, me hallaba en Budapest, en un mitin de la disidencia, firmando ejemplares de la edición húngara de mis ensayos sobre Centro Europa. Aquel fue el año de las maravillas, 1989. La libertad y Europa, las dos causas políticas que más me importan. Avanzaban del bracete al son de la 9ª Sinfonía de Beethoven, precursoras de una revolución pacífica que abriría un nuevo capítulo de la historia europea y mundial. Ninguna parte del continente era ya extranjera para mí, viviendo la paradoja que resume lo que significa ser europeo en la actualidad. En el extranjero me sentía en casa. Oye, eso sentí un poco al laberinto ahí de la soledad, esta frase. No, es el ¿no? ensayo de un europeísta convencido que vivió con gran entusiasmo la creación de la Unión Europea y luego la expansión de la Unión Europea. Y que toma nota de cómo hoy aquel espíritu, digamos, está no solamente decreciendo, sino que se está ya se lo comió el erosionando, nuevo, ¿no? ¿no? Se lo comió el mismo. Y en él mismo, o sea, Sí. Cuenta ahí cómo su padre, por ejemplo, si hubiera vivido, seguramente hubiera votado por el Brexit, ¿no? O sea, algo pues contrario totalmente a las convicciones de Garton Ash, ¿no? Claro. Creo que es una reflexión que vale mucho la pena, porque al mismo tiempo que uno se va informando de lo que pasó en Europa, hay un cuadro valorativo que arroja luz sobre los acontecimientos. Digo, hay episodios muy dramáticos, por ejemplo, pues las guerras que llevaron a la destrucción de Yugoslavia y la generación de 7 repúblicas independientes, ¿no? Es decir, no todo fue miel sobre hojuelas. Qué locura vivir ese momento tan álgido en Europa, además. Bueno, prácticamente, de nuevo, guerras étnicas en Europa, algo que dice Gardonás, creíamos que estaba desterrado. Y bueno, una Yugoslavia en la cual convivían diferentes nacionalidades, pues generó una serie de conflictos, porque no fue una serie de conflictos donde los que eran vecinos acabaron matándose unos a otros, ¿no? Estamos llegando al final de esta edición de Léemelo, pero no quisiera despedirnos sin antes que nos des un par de recomendaciones, libros de cajón, de estos, los que puedan salir ya después de tanto que hemos platicado de libros, así una última recomendación para nuestros lectores y auditorio. De autores de América Latina, por ejemplo, yo he leído y mucho, porque me parece un narrador fantástico, a Vargas Llosa. Y en cualquier librería que se llegue, pues ahí va a haber libro de... Claro, hay obras muy, muy superiores, ¿no? O sea, La guerra del fin del mundo, creo que para mí es un mural, un fresco, que incluso destaca dentro de la propia obra de Vargas Llosa. Pues no sé, en España está Cercas, Javier Cercas, que es un autor que me gusta mucho.
En Estados Unidos yo creo que hay que ir a leer a Philip Roth, que bueno, ya él falleció hace 1 o 2 años, y que es un autor muy prolífico, pero además muy bueno, muy potente. No sé, Paul Auster también en los Estados Unidos, pero pues recomendar libros, yo creo que lo mejor que puede hacer Sí, alguien... qué difícil tarea, ¿no? También recomendar Sí, libros. Sí, es una difícil exactamente. tarea. Es acercarse a los libros que uno ha escuchado, de los que ha leído, y uno creo que se va formando su propio gusto, ¿no? Lo que sí es que la lectura no tiene que ser vista como una carga, sino como pues, Un arma, ¿no? Una herramienta. uno de los placeres vitales, De acuerdo. porque a final de cuentas la lectura yo creo que también enriquece la vida. De lo mínimo que uno se da cuenta es de que hay otras maneras de ver y de pensar lo que nos sucede. Lo mínimo. Ahora, la alta literatura, pues además nos devela la complejidad de eso que llamamos vida. Claro. Y que esa es una dimensión en la que hay que entrarle, ¿no? 100%. Y gracias por la invitación, de No, verdad. muchas gracias también por haber estado acá, José. Para mí fue un agasajo platicar contigo, Para también mí un gusto también. conocerte. Muchas gracias a ustedes por habernos visto también en esta edición más de Léemelo. Recuerden que siempre estamos por acá en TV UNAM y Canal 22. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.